respecto a las consecuencias y lecciones del derrame de petróleo, ¿no? De Repsol. Buenas noches a todos los presentes. Desde la Organización de Barrios Afectados por el Crimen Socioambiental de la empresa transnacional Repsol, saludamos el presente evento. Muy bien, muchas gracias, compañera. Esta asociación de afectados, ¿qué tiempo tiene? Solamente una pregunta o dos preguntas rápidas antes de empezar el bloque. ¿Qué tiempo tiene ya actuando y qué logros ha obtenido, qué tipo de trayectoria ha tenido en estos años, desde 2022 hasta la fecha? En los hechos, los derrames de hidrocarburos no han empezado en 2022, así que la organización, las acciones de movilización y protesta han tenido más de 5 años en actividad. La organización y su consolidación como tal fue a través del polémico derrame del 2022. Y como tal, las gestiones se han venido dando tanto en la vía legal como también en la vía social, ¿no? A través de la organización, la elevación de la conciencia. Y bueno, el resultado actual de estos momentos es la demanda internacional. ¿Se me escucha? Sí, claro, adelante. La demanda internacional en la Corte de La Haya, en Países Bajos, porque se ha comprendido, ha sido producto también de esfuerzo y trabajo, de investigación y participación, comprender que este problema traspasa fronteras, ¿no? Es una pregunta inclusive que se va a desarrollar mucho más adelante, pero en realidad esos son por el momento los avances en la vida legal. En la vía social han venido prestando actividades de concientización, pero también actividades directas. Es sabido, es información pública que las asociaciones, porque también hay muchas asociaciones conformadas por afectados que han realizado inclusive pues el ejercicio de la protesta en la carretera Gambetta en más de una oportunidad, porque este problema hasta el momento no está resuelto, ¿no? Y no se podrá resolver bajo los estándares administrativos o institucionales del Estado peruano en esas condiciones. Por lo que la demanda internacional tiene sentido, pero más que una necesidad principal, es más que nada el tiempo para continuar estrechando lazos a nivel internacional, conociendo también de las consecuencias dañinas que ha cometido Repsol en otros países, ¿no? Por ahí en ese camino vamos avanzando, estimados compañeros. Entonces pasaríamos al bloque de preguntas. Si nos puedes explicar un poco más cuál ha sido la dinámica de... La primera pregunta es cómo han abordado y dado seguimiento al caso de derrame de Repsol. Es decir, si nos puede dar más detalles respecto a cómo se ha ido estando. Claro, por supuesto. Bueno, para comprender el cómo resolver este problema, para comprender el cómo resolver el problema de Repsol, es sumamente importante abarcarlo desde la realidad social. Y eso implica que comprendamos que conocer el problema es también resolverlo. ¿Y cómo conocemos el problema, no? Ahí está el problema filosófico del conocimiento. Bueno, nosotros como barrios organizados, conformados por trabajadores de la zona de Lima y en este caso Callao, estamos perjudicados, bueno, no por un asunto limitadamente ecológico o geográfico, o aún peor, solo jurídico formal. Estamos frente al peor crimen socioambiental en Perú del siglo XXI. Problema más costoso para Repsol a nivel mundial, mediante investigación de por medio, porque derrames de Repsol, además de la Amazonía en nuestro país y en otros países han habido, pero el más costoso y que aún así no ha resuelto el problema de la remediación es en este caso el derrame del 2022. De la Pampilla. Así es, la Pampilla es propiedad, ¿no?, de esta gran transnacional. Este crimen mantiene además, es importante saber y profundizar, que estamos frente a una condición, a un problema que se ha profundizado de manera sistemática, ¿no? No por ser el primero en nuestros días. En cada año que tenemos conciencia, en este caso los vecinos más adultos, jóvenes, niños, en cada año tenemos sucesos similares. Pero también sabemos que traspasa este problema la contaminación del medio ambiente, porque destruye los medios de vida, que en este caso es mar, aire y tierra, a mediano y a largo plazo. No solamente para la fauna y flora, sino que también perjudica, en este caso devalúa, nuestra condición social y económica de nuestro trabajo. La pesca artesanal es un trabajo que está siendo fuertemente devaluado y hasta criminalizado por las últimas leyes que favorece a la gran industria pesquera, incluido China, ¿no? Y perjudica la ancestral
el ancestral, en este caso trabajo de pesca artesanal, y ello conlleva afectar nuestro derecho a la alimentación, a la salud. Sabemos que el derrame de hidrocarburos, y lo precisamos así, porque no se trata de petróleo. Comprenderlo parece un juego de términos, pero es importante diferenciar, porque hidrocarburos abarca los 9 elementos químicos que han sido, en este caso, contaminados, mientras que el petróleo puede ser asumido de manera legal con consecuencias menos a favor de los afectados. Entonces es claro que ha sido el derrame de hidrocarburo, porque estamos hablando del crudo, no estamos hablando del producto ya realizado, en este caso ya procesado, ¿no? Y bueno, también es importante comprender y demostrar que el problema de la ecología ha sido parte de la campaña de un sector determinado, un sector social, ¿no? Y también ha habido una confusión, nosotros lo comprendemos así, o de repente es intencional, de reducir el problema de Repsol a un asunto geográfico de los distritos afectados. O sea, solo le compete a Ventanilla, hasta Chancavia, Cayama, Ancón, ese asunto. Ya los demás, hasta el sur, o inclusive Callao no tiene que ver porque la dirección del derrame fue en otro lado, ¿no? Entonces ahí debemos ser conscientes, nosotros como barrios, comprendiendo ese asunto, hemos investigado los hechos y hemos también analizado las causas. Y la participación dentro de este problema ya nos ha podido avisorar, y no solo como un tercer observador, eso es importante también precisar, en organizarnos, en impulsar el derecho a la valorización del trabajo, el medio de vida, en este caso la naturaleza, pero también y sobre todo la valorización del trabajo. Por eso es que la lucha resulta en la remediación ambiental, la indemnización económica y elevar esto a la soberana recuperación del ecosistema marítimo, submarítimo, como parte de nuestros recursos naturales. Entre otras posturas que iban por solamente lo económico, o sea, bonos que daba Repsol. Inclusive Repsol ha condicionado los bonos para dejar cualquier forma de vía judicial para poder continuar exigiendo la remediación, mientras que otro sector se centraba en la remediación ambiental o lo reducida a una lucha puramente ecológica. Ambos sectores solamente acudiendo a una parte de la realidad y de las necesidades de nuestros barrios, de la población. Frente a eso, nosotros hemos continuado ese camino de remediación, indemnización y de recuperación, porque es un problema de soberanía. La demanda internacional, como se ha podido señalar, ya ha podido ser aceptada, ha procedido en jurisdicción de otro país, y eso nos da mejores condiciones para unificar la concientización y la organización con otros países, con otras naciones y sobre todo con otros pueblos que están siendo afectados por el problema del crimen socioambiental de las grandes empresas monopolistas. Uno es el caso de Repsol, pero no somos ajenos al caso de Glencore, por ejemplo, al caso de TGT, otro ejemplo. Entonces, esta herramienta legal nos ha permitido mejores condiciones y recién ha empezado hace unos meses. Y el proceso en derecho internacional, en demanda en otro país, demanda años. Entonces, es un proceso lento, sí, para la vía legal, pero nosotros no estamos priorizando esa vía, sino la vía de la organización social como un ejercicio de los derechos de recuperación para favorecer a nuestra nación y su soberanía, que ahora en este caso está fuertemente perjudicándose. ¿Cómo han gestionado las instituciones del Estado peruano esta crisis ambiental? Ya nos está un poco indicando la compañera de que la principal situación es la demanda frente a la, si no me equivoco, Corte Penal Internacional, ¿no? Pero al margen de esto, de esta situación, ¿no? Jurídica, ¿qué más ha hecho el Estado? Nos ha indicado usted también que la empresa ha dado bonos, pero eso es simplemente un saludo a la bandera, al fin de cuentas, siempre, ¿no? En sí, las instituciones del Estado, por ejemplo, no tanto defensa civil, sino había otra institución que ahorita no me acuerdo el nombre, que estaba relacionada, ¿no? al tema de crisis ambientales o socioambientales, o incluso crisis ecológicas. Si nos puede aclarar más o menos al respecto. Porque el Estado ha cumplido su rol, ¿no? Más allá de que ha sido ineficiente, incapaz, bajo algunas posturas, nosotros comprendemos que ha cumplido a la medida de sus intereses su papel histórico. El Estado, este tipo de Estado, en este caso en nuestro país,
se mantiene en alianza estratégica con empresas o grandes transnacionales como Rexol. El Estado en nuestro régimen actúa como mediador del capital financiero. Este caso lo ha demostrado de manera bastante descarada inclusive, ¿no? Por eso nosotros comprendemos que estamos frente a una dictadura de transnacionales y que este Estado sirve como intermediario de sus programas y necesidades, ¿no? Comprendemos a Rexol como monopolio financiero. Tenemos claro que uno de sus principales accionistas es BlackRock, empresa financista de la actual guerra entre grandes potencias por la nueva repartija de nuestros pueblos y naciones y sus recursos, ¿no? Rexol no es ajena a esa situación, sirve al panorama internacional contra nosotros. Pero además también en Perú sabemos que Rexol demuestra su nivel de control sobre el Estado peruano, por ejemplo, al mantener sus influencias en los bufetes de abogados. Bufetes de abogados que también asesoran las instituciones del medio ambiente, como el caso de la UEFA o MINAM. Es un caso que ha sido descubierto en el mismo periodo del derrame de hidrocarburos. Además de eso, La Pampilla tiene una comisaría ubicada y especializada para la planta de procesamiento de La Pampilla. Si pasamos por La Pampilla, es toda una ciudad hasta de noche alumbra una gran parte del territorio de Ventanilla, y ahí está la comisaría especializada. Y las pocas veces que ha actuado ha sido frente a protestas, no frente a otras cosas. Ese sostenimiento de esa institución lo hacemos nosotros con nuestros tributos. Entonces ahí está la muestra, una pequeña muestra de cómo el control de este monopolio financiero se extiende sobre el Estado, ¿no? Además de esto, es importante también señalar y responsabilizar, ¿no?, que si esto sucede es porque existe un decadente sistema de concesiones, ¿no? Concesiones en donde el Estado ofrece el control, en eso consiste, ¿no?, el sistema de concesiones, en que el Estado ofrece el control de nuestros recursos y riquezas generadas, embargando la nación mediante los contratos ley, algo que también ha sido debatido bastante, y cargando sobre nuestros hombros, sobre el pueblo, la clase, toda la crisis estructural. No se trata, y acá la pregunta debe de ser bastante clara o corregirse, no se trata de una crisis ambiental. Cargan sobre nosotros la crisis estructural de todo el régimen socioeconómico, en donde predomina la acumulación de capitales, la reducción de costos de producción. ¿A costa de qué? A costa de la desvalorización de nosotros, del valor real de nuestro trabajo. La responsabilidad de Rexol no solamente es penal, administrativa, civil o incluso moral, como por ahí también hemos escuchado, ¿no? Es política principalmente, porque se sostiene sobre un régimen en donde está hecho a la medida de sus intereses. Me queda otra duda. Claro, es una crisis con varios aspectos, ¿no? El aspecto ambiental, el aspecto económico o socioeconómico de las familias afectadas, el aspecto del valor del patrimonio nacional, el valor del territorio, del valor propio de un balneario que puede servir, no solo tiene no solo es cuantificable de manera monetaria, sino es puede dar mucho más, ¿no?, como territorio en sí a la vida de los seres, de los peruanos, prácticamente, ¿no? La pérdida económica a nivel de los sectores en la pesca artesanal y las familias afectadas no está correctamente registrada por el Estado. Se han encargado de descargar la responsabilidad en las asociaciones, limpiarse las manos, y ante la corrupción inevitable que se ha demostrado con los bonos, los sobornos y las coimas, entonces dicen ahora, los culpables son las asociaciones por negociar según sus intereses con la gran empresa. En esa situación se han limpiado de polvo y paja de registrar la magnitud del daño, porque registrarlo implicaba una demanda realizada desde el Estado durante el 2022, que sabemos bastante bien qué autoridades o gobierno de turno estaba y en qué correlación se encontraba. En esas condiciones y ahora en las peores no se ha hecho tal trabajo. Los esfuerzos realizados o los intentos han sido por determinadas comisiones de trabajo en donde algunas asociaciones, no todas, han realizado un registro con la intervención de ONGs. Y la tercera pregunta es muy importante porque nos va a permitir avisorar en qué situación se encuentra
en cuanto a la intervención de las ONGs. ¿Realmente representa una mejora en la gestión de este conflicto socioambiental? O más que conflicto, es ni desastre. Desastre es porque no ha habido pues intervención política. Esto se trata de un crimen, ¿no? Entonces la tercera pregunta permite aclarar más el asunto. Odebrecht también tuvo redes de corrupción con la UEFA por emitir multas ambientales. Este es un caso, claro, que viene de antes de la coyuntura del derrame de la Pampilla, pero es una consideración, ¿no? No sé si tiene algún comentario usted, compañera, respecto a Odebrecht, a una relación con la UEFA. Por supuesto. El caso de Odebrecht, bueno, está relacionado con la problemática socioambiental porque se trata de corrupción y está plenamente relacionado a burocracia y a la acumulación de capitales. Entonces, en alianza de estas dos categorías que no son ocurrencias de algún individuo o voluntad, se trata de demostración en la misma historia social que trata que el Estado no puede hacer más que perjudicar, en este caso, a la nación a la que dice representar. Y cuando hablamos de nación, estamos precisando por quienes producen la riqueza que forja la nación. En este caso estamos hablando del pueblo trabajador. Entonces, en desmedro, hipotecando, en perjuicio de la nación peruana, los grupos de poder, en alianza con otros, de manera son extranjeros, ¿no? Como el caso de Odebrecht Brasil, solo pueden reproducir el problema o la crisis estructural de su propio Estado, ¿no? Pasamos al siguiente bloque, perdón. ¿Qué opina? Bueno, el bloque se llama Rol de la Sociedad Civil y Alternativas. ¿Qué opina, compañera, sobre el rol que cumplen las ONGs ambientalistas frente a los grandes problemas ambientales del país? Es la primera pregunta. Claro, en este caso, la anterior pregunta que se nos hizo es muy importante, y acá revisando un artículo bastante valioso por la información que no realizan las instituciones estatales, nos dice que en este caso las sanciones más importantes contra Repsol, en el caso de Perú, derrame de 2022, han ascendido los 5 millones en procesos y sanciones administrativas. Esta información la encontramos en un artículo sobre la alianza estratégica entre Repsol y el Estado peruano. Ha sido publicada en su momento, si mal no recuerdo, por la revista Nueva Cultura, y en caso de poder profundizar más esta situación, este problema, los invito a que puedan también ser parte de la comprensión, del estudio y la investigación, porque a las ONGs es importante comprender que no son una casualidad en la historia, que tampoco caen del cielo su bondad y su asistencia. Nosotros hemos palpado y continuamos palpando que su existencia sirve a formas de conservación del régimen internacional de dominación. Ese régimen internacional de dominación, que en este caso en Perú predomina el Estado norteamericano, su influencia política en disputa con la influencia del Estado chino, pero sobre todo hablando del Estado norteamericano y todo el régimen hegemónico de dominación, de ese contexto surgen las ONGs. No son casuales. Entonces, ¿contra quién van? ¿En omisión o acción? En este caso, nosotros tenemos claridad que va contra los pueblos, pero no va de la misma manera evidente, directa, como solemos normalmente señalarlo. El escándalo de USAID para nosotros era un asunto conocido. Además, cada ONG, sobre todo las que lidiaban directamente con USAID, venían con su propio logo, ¿no? Su propio logo, agencia norteamericana, entonces mucho menos pues era algo bien conocido la relación de Norteamérica. Y, por ejemplo, frente al derrame de hidrocarburos en Perú, ellos han sido los primeros, y en realidad sí fueron los primeros, en arrastrar el descontento. Es como que ocurrió este gran problema. Mi persona estaba aún en la universidad, y este problema me permitió tomar conciencia de la misma zona en donde nazco, vivo y debo actuar. Entonces me tomo con la sorpresa de que ya las ONGs habían convocado su propia asamblea y habían arrastrado el descontento a una visión ecologicista. Y eso, aún peor, avanzaron y continuaron promoviendo asistencialismo en la población. Los ejemplos son claros, ¿eh? Donación de cabellos, donación de víveres a las familias afectadas, donación de útiles, o promoviendo, siendo intermediarios de la donación de útiles, que Repsol daba unos cuantos lápices, cuaderno de 50 hojas con el logo de Repsol, que sigue dándolo en los concursos que realiza con los colegios. Ahí se ve también la relación de subordinación en la que se encuentra el Estado. Y además hacían actividades principalmente relacionadas a la festividad
en alianza, en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla, hicieron un festival para poder hablar de Repsol, ¿no? Era un acto de conciencia, así como ellos lo comprendían. Pero en últimas terminaba romantizando la situación, el problema. No se niega la importancia de asistencia, pero asistencialismo es centrar en estas formas de acción con la misma población. Población en la que también principalmente están los que trabajan del día a día, mal llamados informales, y los obreros de muchas familias que han sido proletarizadas a causa de que su trabajo de la pesca artesanal ha sido restringida. A ellos llegaban las ONGs con distintos nombres para este tipo de actividades, inclusive promoviendo limpieza de playas con nuestra propia voluntad y fuerza, usando esta indignación para limpiar las playas, o sea, hacerle la chamba a Repsol. Esos tipos de actividades ellos promovieron en el primer periodo donde sucedió este problema y no permitían la intervención ni el debate de esta problemática. ¿No? Entonces reducían la responsabilidad de Repsol, el Estado y los gobiernos municipales y regionales a un asunto meramente administrativo, es decir, de compensación económica, atención veterinaria o en este caso a los animales afectados, pero el problema es que no cuestionaban la raíz del asunto y no permitían el debate. Un ejemplo fue cuando se dio la primera marcha, una de las muy importantes en el distrito de Ventanilla, donde se recorrió la zona de Gambetta para llegar a Repsol y exigir las demandas y solución, ¿no?, del problema. Eso fue la bandera de las mismas ONGs. Y cuando los jóvenes indignados echaron solamente pintura pues a la pared, ellos vieron como defensa de la empresa, llamando en este caso a una paz en donde estamos nosotros contaminados y destruyen nuestros medios de vida. Y esa era la paz que promovían, inclusive ya directamente en defensa de la gran empresa. Ese es el papel que cumplen las ONGs. Son elementos de conservación de este panorama en donde domina en nuestro país el Estado norteamericano. No son una casualidad en nuestro país o en naciones y pueblos similares a los nuestros. De que tantos galones, fueron varios, o sea, no recuerdo el número ahorita, de repente usted sabe, fueron un montón. 12.000. 12.000 en una parte, la versión oficial del Estado es 12.000. Pero fueron más. La versión de Repsol fue 7.000. No. Y la versión de medios periodísticos que cuestionaban la versión oficial, como Hildebrand en ese entonces, fue en este caso 25.000. Claro. A más. A más. Sí. Es uno de los, como usted dice, el peor desastre en Sudamérica. Es creíble que esto sea un error, o sea, es creíble que esto sea un accidente desde la Pampilla. Yo tengo más la intuición que fue a propósito. Una cuestión de... ¿Qué perspectiva tienen ustedes de su organización de afectados? Yo creo que fue algo así como un derrame a propósito para el tema de la especulación del precio del petróleo. Claro, mire, en este caso es importante deslindar de aquellas comprensiones que señalan que se trata de un desastre o el peor desastre. Son términos, es cierto, pero detrás de los términos nosotros recurrimos al hecho social, a la situación concreta. Y en este caso estamos claros y nos reafirmamos en que se trata de un crimen socioambiental porque hubo responsabilidad, en este caso negligente. El llamado y famoso protocolo de seguridad ante casos de emergencia de Repsol fue ineficiente. ¿Por qué? Porque habían subestimado la situación del pueblo, en donde cada año, cada derrame, entonces como nadie reacciona o poco se sabe o más se encubre, entonces subestimaron la situación y esta vez se le pasó la mano. La polémica, el avance de la conciencia y movilización social hizo posible que se diera más presión. Bueno, no por el gobierno de ese entonces, porque como dice el comentario de acá del compañero, bueno, pues Castillo se demoró 4 días. Claro, sí. Ya, es un aspecto importante. Consideramos que las medidas que han procedido desde el Estado con el gobierno de turno, y creo que en las siguientes preguntas vamos a profundizar, deben de señalarse con su significado, porque han cumplido y han servido a determinados intereses. Por ejemplo, el problema de la renegociación es un asunto importante, ¿no?, que incluso se puso a debate en otro momento. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de una responsabilidad frente a un crimen y que no acaba dentro de nuestro territorio, sino que es una situación similar en otros lugares del mundo.
Correcto. Lo que por la respuesta que das, la idea que se maneja, ¿no?, entre las organizaciones de los afectados por el derrame es que la negligencia fue hasta el punto de que dejaron de lado, como dicen los españoles, se pasaron por el forro. El Sol justo es una empresa española, o dejaron de lado o les llegó simplemente el protocolo, ¿no?, y siguieron avanzando con su actividad. En eso consiste la negligencia que cometieron y que finalmente cometieron este crimen. Han subestimado a la población. Y subestimaron a la población. La siguiente pregunta es... Una pregunta, hablando de la cuestión de la subestimación de la población. Aquí revisando, ¿cómo fue si podrías explicar, cómo fue la acción entre, digamos, siguiendo el tema, la cuestión de las ONG con el gobierno regional del Callao, ¿no?, en manos de Fujimorita Espadaro, que en un momento se quejó porque acá hay una información de Infobae, donde él dice, ¿no?, se queja porque habían mandado 15 personas para que puedan limpiar 4 kilómetros con escobas y recogedores, pero después de ello, después de la queja, ¿no?, el reclamo de las autoridades, ¿qué sucedió después de eso, de todo ello? ¿Siguió habiendo una conexión o, digamos, ¿no?, una especie de colaboración entre las ONGs y los gobiernos regionales o digamos de la alcaldía de Ventanilla con Repsol? Actualmente lo siguen haciendo. Siguen promoviendo limpiezas de playa, pero son paulatinas. Anteriormente eran seguidas porque la municipalidad, a través de la gestión de este señor, como lo menciona, buscaba limpiarse la cara haciendo acciones populistas, no declarativas, meramente formales, en donde sí pues se quejaba, pero detrás de eso su acción era nula, o sea, su acción era de complicidad, y argumentaba o se excusaba diciendo que la municipalidad no tiene competencia en conflictos como estos. Eso es falso. En tanto problema, crimen que afecte derechos constitucionales, todas las entidades del Estado tienen facultad por iniciativa de oficio o no para poder intervenir. Pero en este caso la municipalidad con Espadaro no lo hizo, pero sí promovieron limpiezas de playas y actividades de romantización del problema, ¿no? Sí. ¿Puede haber una responsabilidad política? Claro, acabo de mencionar que la responsabilidad de Repsol y el Estado, lo que involucra a los gobiernos descentralizados, es política. No, definitivamente. De repente podremos detallar en un siguiente bloque el tema de la responsabilidad, pero volviendo al tema y retomando la segunda pregunta, disculpen que pasa el avión. Justo había mencionado usted, compañera, el tema de esto de que se discutió en ese entonces, la renegociación de los contratos con Repsol. Y justo la segunda pregunta ya se había establecido, que habíamos establecido en el guión, en el programa, está relacionada con esto, ¿no? Respecto a esta renegociación de contratos con Repsol, ¿considera que era la única opción que se pudo haber tomado o existían otras alternativas? Importante pregunta, porque en su momento también creo que por eso hay muchas más razones. He sido invitada a la entrevista y está muy bien, porque el tiempo no fue suficiente. Miren, la renegociación, para poder profundizar, es importante aclarar que es un contrato ley, ¿no? En resumidas cuentas, es un acuerdo bilateral entre un Estado y una empresa, gran empresa, monopolio en este caso, que se hace mal llamar inversionista, y que en este caso ese acuerdo goza de protección especial por la Constitución, en este caso del 93, y que impide su modificación de este contrato. Por eso es contrato ley, porque está con candado, como ya se ha explicado en muchas oportunidades por nuestro pueblo, ¿no? Esta figura, además de nacer por la voluntad del Estado de turno, en el gobierno de turno de Fujimori, liberalismo económico, en conclusión tiene fuerza vinculante, es decir, es obligatorio, ¿ya? Pero es importante aclarar que así existan contratos ley, una constitución, en este caso, en contra de nuestros intereses, es importante mencionar que a la actualidad, durante el 2022, se abrieron posibilidades legales en las que se podía adoptar vías, como por ejemplo la nulidad de acto jurídico, que en este caso es un proceder en la vía civil, derecho civil, que nos permite anular los términos del contrato porque está lesionando derechos fundamentales que no nos otorga el Estado, porque son reconocidos en nuestra condición. Y en este caso estamos hablando de derechos colectivos, ¿no? Derecho al trabajo, salud, alimentación. Sí. Además, otra vía, o sea, no es la única, hay muchas, como por ejemplo la vía del Código Civil, artículo 219, en la que se establecen causales, ahí claramente señala, en donde se puede anular el contrato y también se puede señalar vicios
porque se está afectando el orden público. Además de derechos fundamentales, estamos hablando de orden público, de salubridad pública, en este caso que está relacionado con el Estado, el metro del Estado. En la vía penal, eso está en marcha para poder señalarlo. Hay una denuncia que lo está tramitando la Fiscalía Ambiental, la FEMA. ¿Por qué? Porque se basa en el artículo 304. Entonces, cuando decimos que existe un contrato ley y que no hay nada que hacer más que respetarlo, no es tan cierto, porque de otra manera no se estaría avanzando en estas vías legales, tanto en la rama penal o en la vía civil. En la vía civil ha sido agotado, es cierto, pero la vía penal continúa en marcha. Okay. Listo, pero además, para poder precisar, no solamente está en esas dos vías. Existe una ley de contrataciones del Estado en donde también se reconoce la nulidad de los contratos cuando afecta al Estado. Además, en la vía o en el derecho internacional existe un convenio en 1992 en donde el Perú se adhiere cuando existe responsabilidad por daños de contaminación de hidrocarburos. O sea, este convenio es más específico y se da un año antes, como para tener vigencia en 93, donde se dio la constitución de Fujimori, y se podía apelar a este instrumento legal. Otras normativas particulares ya reglamentarias es la Ley General del Ambiente. Mire, ha habido demasiadas herramientas y teniendo el gobierno que se tuvo en 2022, desconociendo esas posibles vías, sí pues limitadamente legales, pero ante esa situación promovieron la renegociación del contrato. Sí, ya, correcto. Entonces, en una situación, ya que hay que analizar lo siguiente, luego de conocer que no se trata de la única vía legal en la que está sujeta a los contratos ley, porque puede seguir su marcha, y lo está haciendo, como por ejemplo en la vía penal, estamos ante una situación en donde vamos a supuestamente volver a negociar con una gran empresa que se encuentra en una posición superior. Y se encuentra en una posición superior no por nuestra voluntad, sino porque existe y le otorga ese derecho el sistema de concesiones por el Estado, mediante el Estado. Por eso se habla de un Estado intermediario, porque le otorga un derecho real. Y un derecho real, además de ser un derecho, es efectivo, no es meramente declarativo. Y de eso se trata el sistema de concesiones por la Constitución del 93. Entonces, Perú Libre fue uno de los partidos, fue el principal de todos ellos, como todo partido sujeto al sistema de Estado y al régimen económico, que colaboró con la dictadura de transnacionales, promoviendo la renegociación del contrato con Repsol sin cuestionar y sin, estando en el gobierno, promover o gestionar o tramitar la anulación del sistema de concesiones. Entonces, esta declaración de por la renegociación del contrato con Repsol no representó una amenaza para los intereses de Repsol, más que una formalidad. Es por eso que tampoco fue abrazado por la población o incluso desarrollado. Es más, ni siquiera se ha cumplido a la actualidad. Lo que sí ha hecho es contener en falsas esperanzas el descontento que en ese momento estaba apoyando a este partido, una determinada cantidad de pobladores. Es importante señalar que en nombre de la justicia socioambiental se prometió el cambio mediante esta bandera que era la renegociación de contratos. Y es cierto, y responsabilizamos y denunciamos. Recibía en los despachos de sus ministros a las delegaciones de los afectados, a los representantes por Repsol. Pero al día siguiente, luego de recoger sus demandas, como prácticamente una labor de inteligencia al parecer, cambiaban de ministro. Y luego de recoger las demandas, las necesidades, los planes de las delegaciones que confiaron en Perú Libre estando en el gobierno, el cambio de ministro genera un retroceso en la gestión de trámites a nivel del Estado. Porque el nuevo ministro que viene ya decide si darle prioridad a las decisiones o declaraciones o a la agenda pendiente de las anteriores autoridades. Así estuvieron meciendo y así pasaron los años. Estamos a 3 años de este evento en la que es responsabilidad del pueblo trabajador y de los más conscientes denunciar el papel colaborador que han cumplido este tipo de partidos sujetos al Estado o al sistema de Estado, ¿no? Por lo tanto, es totalmente indignante y denunciable que en el último evento vengan a decir ya no hay nada que hacer contra Repsol. Esas ideas reflejan, los han mencionado, perdón que me interrumpa, los han mencionado como 5 alternativas que se pueden desarrollar, ¿no? Están ahí puestas por lo menos en eso y dicen que no se puede hacer nada. Comprendo. Entonces, en conclusión, esa frase demuestra que están frustrados porque solo están centrándose
en el interior de la burocracia del Estado. Y sobre todo refleja esa idea de no se puede hacer nada contra la renuncia a la necesidad política del cambio en manos del pueblo trabajador. Entonces, eso es lo que refleja esas cuantas palabras que un representante suyo ha venido a plantearnos en nuestra cara. Y nosotros, como en ese momento, denunciamos y desenmascaramos su papel, no porque sean malas personas, sino porque han servido al problema más que a la solución, ¿no? Claro, ¿qué estás comentando? Claro, sí, ahora que estoy viendo aquí, revisando está Mirta Vázquez, pues, ¿no? Como También, sí, pero no la cambiaron, o sea, como dice la compañera, sí, no cambiaron. Sí, lo cambiaron. Y entró Héctor Valer, pues. Héctor Valer, el aprista que entró con Renovación Popular como ministro de Transporte. Sí, pues. Y después asumió Aníbal Torres. Para los castillistas que sí. Castillo, ¿eh? Después lo asumió Aníbal Torres, que es el topo del fujimorismo, pues, ¿no? Es curioso, me siento acordar, con Castillo, o sea, hubo una represión y digamos, ¿no? Hubo un desinterés total al sector de la pesca artesanal, porque hay que recordar que en Moquegua hubo también una protesta contra el gobierno de Castillo, también, por los pescadores artesanales. Sí. No, todas esas cosas yo ya me olvidé, pero es bueno hacer recordar todo eso. Que Castillo, los finales creo que, junto con Perú Libre, que se quedaron callados con el Estado, ¿no? Creo que sí, claro, esta descoordinación. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Sobre todo este Héctor Valer, ¿no? Que es aprista y parte de ese tiempo que era parte de la bancada de Renovación Popular, ¿no? Que asumió como ministro de Transportes interino todavía. Sí, de propuesta y visión de futuro, en lo que crees. Aquí hay 3 preguntas. ¿Qué propuestas concretas tiene su asociación de afectados para evitar futuros desastres? Es una perspectiva más de lucha, no visión de futuro. ¿Estas propuestas apuntan a reformas dentro del sistema actual o plantean un cambio de sistema más profundo? Ya. Bueno, acá es concreto, tiene toda una fundamentación, pero es importante que ante una entrevista virtual podamos resumirlo en palabras sencillas, porque también eso es una necesidad en estos momentos. Miren, el problema de los recursos naturales es un asunto profundo. Lo hemos comprendido así, lamentablemente, a partir de este proceso, pero también éramos, de cierta manera, conscientes de que en muchas partes de nuestro país suceden y continúan sucediendo problemas de este tipo. En otros recursos estratégicos, acá es petróleo o hidrocarburo, allá es gas, en este caso minería, ¿no? O pesca también en la zona norte, o agroexportación también. Entonces, la recuperación en propiedad de los recursos naturales es una lucha nacional y comprende un cambio real en donde, más que las leyes, que son importantes, pero consideramos que lo central es porque comprende un cambio en la organización económica a favor de la nación peruana. Y precisamos siempre, porque a veces igualan, ¿no? Nación con Estado. No, ustedes quieren ser estatistas, pero precisamos, la nación peruana es conformada y forjada por el pueblo trabajador, son los productores de la riqueza. Entonces ahí precisamos para aclarar en qué camino nos estamos desenvolviendo y que ya está avanzando al margen de nuestra propia voluntad. Entonces hay posturas que señalan y tienen el derecho de poner en debate, ¿no? Es un asunto, dicen ellos, geográfico. No es la necesidad de Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en Lima no hay recursos naturales y bueno, tampoco es necesidad de Lima o Callao tener o obedecer a las carencias, que sí, pues eso sí es una lucha en las comunidades locales o municipales, dicen, ¿no? Nosotros respondemos que es un asunto no tanto por dónde se encuentren los recursos naturales. Si en Lima hay, porque en Lima efectivamente hay, no en todo lugar, pero hay. Pero no se trata de dónde haya y dónde no haya, y por lo tanto no es lo principal en la lucha. Se trata de dónde está el centro de la producción económica en nuestro país. Y es así como lo habla o lo dice el pueblo, y también tiene razón, ¿no? Sin agro, Lima se queda de hambre. La minería es la niña de los ojos de la economía nacional. Ya esa frase explica con claridad dónde está el centro de la producción económica en nuestro país. Está en la explotación de los recursos estratégicos. Estamos hablando de recursos naturales. Por eso es que el sector más regulado o restringido en este caso es minería, agroexportación y le sigue turismo. Entonces por eso señalamos que se trata de recursos estratégicos. Luego hay otra postura que señala: se trata de una lucha puramente económica, porque no cuestiona al Estado ni participa dentro de él. O sea, es una lucha económica, los recursos naturales, ¿no? No tiene que ver con el Estado, y por ahí señalan la Asamblea Constituyente, eso sí tiene que ver con lo político, porque es participar dentro de las instituciones. ¿Se me escucha? Sí. Porque sí participa.
dentro del Estado. ¿Hay interrupción ahí? ¿Sí? No. Sí, no. Listo. Entonces, frente a ese señalamiento, nuestra posición es que nosotros, como propietarios o no de los recursos naturales, eso es lo que define nuestra situación como nación soberana o subordinada al capital financiero. Nuestra condición de propietarios, no como individuos, no como comunidades, en este caso limitadas a un área geográfica, sino como propietarios en condición de pueblo trabajador, forjador de la nación y en favor de la nación peruana, en donde la explotación y las riquezas no, en este caso, salgan a otros lugares, sino se genere, se desarrolle industria pesada, por ejemplo, y que genere también el ejercicio de otros derechos en Lima, que están relacionados al sector educativo, laboral, entre otros. Entonces, es un asunto del centro económico de producción de riquezas y también es un asunto político, no solamente económico, porque está relacionado al problema de la soberanía y nuestra condición como soberanos o subordinados. Ahora, y último dicen, ¿no? Bueno, es un asunto estatal porque ustedes quieren favorecer a la nación, que es el Estado. Bueno, ante esa situación, la recuperación de los recursos en propiedad no es una formalidad, encaja dentro del Estado, porque el Estado señala, ¿no? Y ahí hay que precisar siempre. En la Constitución del 93, en el artículo 66, entre otros, señala que el Estado otorga derecho real a las concesiones y que la nación peruana es y tiene el patrimonio de los recursos naturales. Es un término legal, es cierto, pero antes del derecho nosotros recurrimos a los hechos. Hay que diferenciar que patrimonio no es lo mismo que propiedad. Propiedad significa ejercicio real y patrimonio es el ejercicio formal, declarativo, superficial. Es como ser un guachimán o ser dueño de tu casa. Y en este caso, esa es la situación en la que nos convierte la Constitución del Estado, la Constitución del 93, y que justo tiene que ver con la siguiente pregunta. En conclusión, ante las críticas y las posturas que tienen todo el derecho de debatir esta marcha que ya está en desarrollo a nivel nacional por la recuperación en propiedad de los recursos estratégicos de nuestro país, es importante continuar profundizando, porque es un asunto que inclusive está relacionado a la organización internacional que permite la unidad de los pueblos y naciones del mundo. Eso sería, compañeros. Pues siguiendo con la siguiente pregunta, veníamos metiendo el tema de la Asamblea Constituyente. En el debate nacional, la pregunta es esta, ¿no? En el debate nacional, ¿cuál es la propuesta o postura de su organización de afectados frente a una posible nueva Asamblea Constituyente? Estamos en desacuerdo con la Constitución del 93. Bueno, ¿quién no lo estaría, no? En su mayoría somos en realidad gran parte que lo exigimos. Como cualquier, y ahí hay que precisar, porque también estamos en contra de cualquier otra constitución, sea antes o después, que no reconozca a la nación peruana como propietaria de sus recursos económicos y por ende la subordine al capital financiero. Entonces ahí no solamente nos limitamos a la Constitución del 93, sino que advertimos otra constitución que nazca o que se reactualice, porque actualmente ya hay una constitución reactualizada, compañeros, son más de 80 artículos cambiados, ¿no? Pero va a seguir teniendo el mismo sostén sobre una gran propiedad privada, que en este caso se sostiene sobre la monopolización de los recursos naturales a favor de las empresas extranjeras, del capital financiero, de la acumulación de capitales y desvalorización de nuestra fuerza de trabajo. Pero acá hay que precisar que la táctica de la Asamblea Constituyente, a pesar de que tenga adjetivos de popular, plurinacional y muchos otros adjetivos que también hay, es una táctica reformista, porque no está tomando en cuenta, o de repente no conviene para quienes lo impulsan, precisar que solo es posible bajo situación concreta. Esa situación concreta no se cumple en nuestro país. Nuestro país tiene antecedentes desfavorables por haberse agotado para beneficio de la reforma del Estado en el 79, inclusive con el partido que permitió tener mayor correlación y recomponerse como el APRA, por ejemplo, ¿no? En ese contexto en donde el movimiento social se desarrolla actualmente apuntando a los nervios centrales de la economía peruana, estamos hablando de los principales sectores de la economía peruana, se
refleja en más de 250 problemas sociales registrados por mes. 250. La Defensoría lo registra como 190, pero es necesario que ante toda la investigación que es importante realizar, sumado a otras problemáticas como por ejemplo la persecución, la criminalización de la protesta, se trata de más de 250 conflictos registrados por mes, y en 2022 ha sido claramente más. Estamos hablando de más de 500 conflictos que inclusive se le escapó a una de las autoridades de turno. Es evidente porque a veces nosotros podemos pensar que como no están en la Plaza San Martín concentrados, entonces no existe, no hay protesta, o no están en las plazas de sus provincias, pero los problemas se están dando desde luchas pequeñas, luchas medianas, hasta grandes luchas, como por ejemplo los paros, experiencia sumamente valiosa que se está retomando en la actualidad, con un sector en la que poco o casi nada se contaba con anterioridad, que es el sector del transporte, por supuesto. Entonces demuestra que este contexto nos demuestra que el centro de la actividad política no está dentro de la burocracia del Estado. Es decir, dentro de la burocracia del Estado no es el espacio principal para educarnos. En realidad, lo que debaten los congresistas y que es transmitido en canales es realmente una burla, ¿no? El nivel de madurez política, la calidad de argumento, el nivel en suma es una burla para el pueblo. El centro de la actividad política está en las calles y la elevación de la conciencia social ha avanzado en desenmascarar el sistema de Estado. El sistema de Estado y su gobierno de turno. Es cierto, la más repudiada puede ser Dina, pero no es la única en ser señalada, sino también los niveles de poder. Ministerio, JNJ, Congreso, ni qué decir. Su democracia de tipo liberal está siendo desacreditada. Es cierto, no son todo el pueblo el que lo hace, pero sí es mucho más que años anteriores, luego de los 90, donde hubo pues un dispersamiento muy amplio y largo, ¿no? Y eso claramente golpea la gran propiedad privada. Y eso es cierto porque inclusive dentro del discurso, el último discurso a la nación de Dina Boluarte, señaló y reconoció. En ese caso no tuvo otra que reconocer que en 2022 hasta la actualidad existe voluntad de quebrar en sus términos las estructuras, las columnas de la República. Con eso, ¿qué está aceptando o a qué está reconociendo que se enfrenta el Estado? A movilizaciones, a, en este caso, acciones que no apuntan a una cuestión secundaria, sino, como en sus palabras lo señala, a las columnas o a las estructuras de lo que ellos llaman república. Una nueva constitución es importante. Nosotros lo defendemos y quizás no se entendió en su momento. Así como un nuevo sistema económico es determinante. Determinante e importante, hay una diferencia. Una nueva ley, por supuesto, que va a favorecernos, pero no va a servir de nada sin un nuevo sistema económico para verdaderamente lograr lo que nosotros comprendemos como una nación próspera, soberana y poderosa. Eso sería, compañero. Bastante claro. La pregunta final, pero después podremos también entablar un diálogo que alguien aquí se anima también a hacer una pregunta. Por ahí he visto algunas cuestiones también en los comentarios que nos han dejado, pero la pregunta al final se la voy formulando. Como organización, ¿ustedes apuestan por establecer lazos internacionales de apoyo para tener una mayor capacidad al abordar la contaminación ambiental generada por empresas transnacionales? En el desarrollo de la respuesta, creo que hemos demostrado que sí, es importante. Y es importante porque además de señalarlo con palabras, lo hemos demostrado con hechos. La solidaridad internacional entre los pueblos y naciones que están siendo subordinados por las grandes potencias, en los grandes monopolios financieros, se ha expresado, por ejemplo, en fechas como a 2 años del genocidio contra el pueblo palestino, pero más que genocidio, en este caso estamos hablando a 2 años de la resistencia del pueblo palestino, en donde los barrios organizados afectados por este problema del crimen de Rexol han sido partícipes. El 4 de julio, en donde Estados Unidos celebra su, entre comillas, independencia, es fecha en la que los pueblos se hacen presentes para denunciar la dominación que en estos momentos están afrontando. Y ha sido un hecho, en este caso, en muchos países, también en Perú. Y bueno, pues acá los trabajadores de los barrios organizados no somos ajenos.
Por lo tanto, comprendemos que la problemática, como por ejemplo en Ucrania y otros países latinoamericanos que tienen actualmente sus recursos en peligro por estas grandes potencias, también están solidarizándose en naciones unificadas. Eso nos da mejores condiciones, por lo que se trata de una lucha claramente política.